Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del canal Homo Sapiens, el canal quizá de los mejor repartidos, el más equitativo de YouTube. ¿Por qué? Porque yo pongo las preguntas y vosotros las respuestas. El episodio de hoy se titula El sentido obligado. Hace un par de episodios hablábamos sobre el sentido común y veíamos que era un sentido que parecía estar muy bien repartido porque todo el mundo cree que tiene suficiente. Hoy vamos a hablar de otro sentido que no está tan bien repartido. Hay mucha gente que carece casi de él y otros que les sobra. Vamos a hablar del sentido del deber. ¿Pero qué es el sentido del deber? Pues es la cualidad que obliga a una persona a cumplir exactamente todas sus obligaciones. Y hemos dicho que es la cualidad. Es decir, no se trata de que haga las cosas que tiene que hacer porque hay un jefe o testigos o cualquier otro elemento externo que le obligue a hacerlo, sino que es algo que uno hace por sí mismo, sin que se lo manden. Lo haría aunque estuviera totalmente solo y sin ningún tipo de supervisión. Es un sentido que solamente es para personas libres, no es de esclavos, es de personas libres, que saben lo que tienen que hacer y lo hacen. Pero, como digo, está mal repartido. Este sentido del deber que emana de nuestro interior es como ese enanito que tenemos en la cabeza, un enanito que a veces nos hace sugerencias, a veces nos obliga a hacer cosas. Bueno, pues este es el que nos dice lo que tenemos que hacer. Lo podríamos llamar la conciencia. Pero ocurre que ese enanito no actúa igual en todas las cabezas, no todos los enanitos son iguales, hay de muchas clases. Hay enanitos, que son muy despistados y se pasan la vida jugando a solitario, viendo películas de Netflix y no nos dicen nada de lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Sin embargo, hay otros enanitos que son todo lo contrario, que son muy exigentes, que están pendientes totalmente de nosotros y que pueden convertirse incluso en unos verdaderos dictadores. Estaremos de acuerdo en que si todo el mundo tuviera un sentido del deber justo y apropiado, pues la sociedad sería más eficiente, más productiva, todo funcionaría mejor y además habría menos conflictos. Al no ser así, se pueden presentar problemas por dos vías principales. Una es cuando hay dos o más personas que comparten una misma responsabilidad y su enanito es de distinto tipo. Imaginemos cualquier ejemplo, por ejemplo, una farmacia o un hospital en el que hay dos farmacéuticos que se responsabilizan de que los medicamentos estén debidamente disponibles para que los médicos los apliquen y los pacientes reciban su tratamiento correspondiente. Uno de los farmacéuticos tiene un enanito tranquilo, que ya digo, se pasa el día escuchando podcasts, y el otro, en cambio, tiene un enanito que le dice que tiene que cumplir su deber muy estrictamente. El del enanito tranquilo llega a veces un poquito tarde, hace su trabajo sin prisa, sin agobios. De vez en cuando consulta el WhatsApp, se ríe, habla con alguno que pasa por allí, se va a tomar café y se pega un buen rato y a la hora en punto se marcha a su casa. El otro, el que tiene un enanito exigente, es consciente de que tienes una obligación con el hospital, con los pacientes. Por lo tanto, apenas descansa, llega puntualmente, se esfuerza en hacerlo todo rápidamente, no se entretiene, no pierde tiempo y cuando llega su hora de salir, pues a veces faltan cosas por terminar, pero su deber le obliga a continuar hasta que todo está perfectamente en orden en el hospital. Y así sale a veces por media hora o una hora más tarde. Este es el resultado. Claro, uno se va a su casa, el primero, pues, tranquilo y feliz porque ha cumplido sus 8 horas y ya está, sin ninguna angustia, sin ningún estrés. Y el otro se va a su casa también tranquilo porque ha cumplido con su deber. Pero ¿realmente se van los dos tranquilos? Porque claro, el que ha cumplido con su deber estrictamente a costa de un esfuerzo mayor no es tonto y se da cuenta de la injusticia, de que está haciendo parte del trabajo que debería hacer su compañero. Como el trabajo sale, los médicos están contentos, los pacientes también, el director también. Nadie dice aquí falta algo, aquí habría que poner más personal, algún ayudante. No, todo sale a pedir de boca. Pero el del enanito exigente se da cuenta de que está siendo abusado, digamos,
Y aunque ha cumplido con su deber, pues llega más cansado a su casa, a lo mejor lo paga con su familia y lleva una mayor carga de estrés. Y con el tiempo, pues incluso se siente que se le pone poco a poco cara de tonto. Naturalmente, este tipo de desajuste se puede dar en cualquier caso en el que exista una responsabilidad compartida. Puede ser entre maestros, entre dos socios que han montado una peluquería, en el seno de la pareja, en fin, en mil situaciones cuando hay uno que tiene un alto sentido del deber y el otro carece casi por completo de él. La otra vía por la que también puede darse problemas es cuando el sentido del deber está desajustado, es decir, cuando está desorbitado, cuando tenemos un enanito tremendamente obsesivo que cree que el sentido del deber abarca mucho más allá de lo que es razonable. Esto también ocurre en algunas personas y se da en el ámbito profesional, pero yo creo que sobre todo en el espacio familiar, obligaciones sentido del deber, de obligaciones que tienen o se crean los padres con respecto a sus hijos, por ejemplo, o de adultos con respecto a los abuelos, pues muchas veces hay un sentido del deber que se sale de lo que es razonable, es excesivo. Y esto también acaba creando problemas, porque no deja de ser una cosa que uno al final acaba sufriendo ese desgaste que produce un esfuerzo que es mayor del que sería razonable y del que sería necesario. En conclusión, el sentido del deber es una cosa muy recomendable. No todo el mundo tiene el mismo sentido del deber. Cuando alguno tiene demasiado sentido del deber, excesivo, suele acabar siendo víctima de otro que tiene un enanito perezoso. Y por eso pues es conveniente calibrar bien hasta dónde llega y hasta dónde no llega realmente lo que es el sentido del deber. Porque como es algo que nos imponemos nosotros mismos, que no está escrito, no tenemos una referencia para decir qué es lo que tenemos que hacer. Cuando está desequilibrado, cuando es excesivo, pues es el que le puede llevar a una persona a ser incapaz, por su sentido del deber, de salir de casa sin haber recogido la cocina. Aunque por ese retraso llegue tarde y pierda el ave que iba a coger para hacer un viaje. Bueno, pues a este tipo de sentido del deber excesivo es el que me refiero que tenemos que intentar controlar. Y dejaré alguna pregunta, como de costumbre. En el caso que hemos comentado del hospital, la persona que tiene el sentido del deber más alto, ¿podría hacer algo para acabar con esa situación? ¿O tendría que resignarse indefinidamente a llevar sobre sus hombros parte del trabajo de su compañero? ¿Y hasta qué edad de nuestros hijos tenemos la obligación de estar en casa todas las noches para hacerle la cena? ¿Hasta los 16, hasta los 20, hasta los 40? Y también en sentido parecido, ¿debemos sacrificar nuestras vacaciones porque el abuelo, que se puede valer perfectamente por sí mismo, pero pone mala cara si le dejamos solo? Y bien amigos, esto es todo por hoy, aunque mi sentido del deber me obliga a recordaros que la semana que viene tendremos otro vídeo de Homo Sapiens.